Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, este video explicativo es más que nada contenido acerca de ADN y ciclo celular, ¿ya? Así que partimos. Y es un video explicativo. Primero que nada, lo que estuvimos viendo anteriormente era el ADN. Como ya vieron en la guía que les pasé antes, el ADN es la base de la vida, ¿ya? Se llama ácido desoxirribonucleico, una macromolécula que es bastante compleja, ¿ya? Y que tiene una dotación específica para cada especie. Ahí se guarda la información genética de todos los seres vivos, ¿ya? ¿Qué contiene este ADN? Principalmente está hecha de un azúcar pentosa que se llama desoxirribosa. Contiene un ácido fosfórico, ¿ya? Que es donde hay una partecita con fósforo. Y tiene cuatro bases nitrogenadas o que en este caso se denominan adenina, timina, citosina y guanina. Y ellos conforman lo que se llama código genético. Este código genético va asociado de esta forma: adenina con timina, citosina con guanina, o guanina con citosina y timina con adenina, pero siempre en esa forma, ¿ya? Y ese es el orden en el que van asociados estos. Y obviamente en conjunto todo esto van formando lo que es una hebra helicoidal, ya, de doble hélice, que se llama ADN. El conjunto de adenina con timina, citosina, guanina más ácido fosfórico más desoxirribosa se conoce como nucleótido. Por lo tanto, los nucleótidos son la base del ADN. Estos ADN en fragmentos forman lo que se llaman genes, ¿ya? Cada fragmento de ADN hasta cierto tamaño se llaman genes. Estos ADN en doble hebra se van enrollando en unas proteínas específicas que se llaman histonas. Estas histonas se van enrollando a tal punto hasta formar algo que se llaman nucleosomas, que son como verdaderas perlitas. Esas perlitas se siguen condensando hasta formar un telómero, ya, que es parte de una cromátida. Esa cromátida se desarrolla y crea lo que es un cromosoma que va a tener la parte de abajo, telómero. Después se va a ir formando lo que es el centrómero, ¿ya? Y después el telómero superior. Y el cromosoma, obviamente, va a ser bastante complejo, y es de esa forma que yo encuentro el ADN en la célula, en forma de cromosoma. Ahora, estos ADN por lo general están tan condensados que caben en el interior del núcleo de una célula. Pero si nosotros el núcleo de una célula sacáramos todo el ADN que hay en cada cromosoma y juntáramos todo ese ADN, nosotros tendríamos como 100.000 kilómetros de ADN, ¿ya? Así que para que se hagan una perspectiva, que es bastante largo. Y es por eso que está condensado de tal forma que caen en un cromosoma, y esos cromosomas caen en el núcleo de una célula, y las células son una cosa que no vemos. Ahora, vamos viendo lo que es un cromosoma en sí. Cromosoma, unidad de herencia, ¿ya? Pero estas unidades de herencia están formadas por lo que se denominan cromátidas, ¿ya? Que vienen siendo estos de acá, como los bracitos, por decirlo de otra forma, ¿ya? Y lo que es el centrómero, que es como lo que une esa cromatida. Son dos cromátidas y un centrómero. Las cromátidas son elementos simétricos del cromosoma que corresponden a moléculas de ADN compactadas. Las cromátidas hermanas tienen la misma información genética. La cantidad de ADN se expresa como C. Ahora, esto quiere decir que este bracito con este bracito de acá, este de aquí con este de acá, ambas tienen la misma información genética. Una
que en algún momento provino de la madre, y otra. Ahora, el centrómero es una zona de máxima condensación y lo que hace es unir las dos cromátidas. Ahora, aparte de eso, el cromosoma tiene lo que se denomina telómero, que son las partes superiores e inferiores, ya, o sea, tenemos un telómero superior y uno inferior. Tenemos lo que es los bracitos cortos, que es la parte de arriba. Muchas veces este bracito corto no se ve evidenciado. Y tenemos un brazo largo. Y tenemos ciertas partes que se llaman cinetocoro, que esos tienen una vital importancia cuando la célula se está dividiendo, ¿ya? Ahora, los cromosomas en nuestro cuerpo por lo general están de a pares, ¿ya? Esos pares de cromosomas por lo general se consideran como o se llaman cromosomas homólogos, que es un par de cromosomas que presenta el mismo tamaño y forma. Ahora, estos cromosomas homólogos los podemos clasificar en dos grupos, los autosómicos y los sexuales. Los autosómicos, auto en este caso, auto en este caso proviene de sí mismo, soma en este caso proviene de cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que están hablando de los cromosomas que son parte del cuerpo. Y los cromosomas sexuales se llaman así porque ellos determinan el género masculino o el femenino. ¿Ya? Todos estos cromosomas homólogos yo los clasifico y cada especie está clasificado en lo que se denomina cariotipo. En el caso del ser humano, este es nuestro cariotipo, ¿ya? El cariotipo es una forma en que tengo clasificado los 46 cromosomas que tenemos, donde un par es sexual, ¿ya? Ahora, los pares sexuales, por lo general, cuando, hay de dos tipos. Uno es X y el otro se denomina Y porque es un cromosoma más chiquitito. Cuando los dos cromosomas son grandes, XX, el individuo es una mujer. Ahora cuando yo tengo un cromosoma X y un cromosoma chiquitito, el individuo es un hombre. Por lo tanto, ¿quién determina la sexualidad? Es el hombre. ¿Ya? ¿De qué especie es este cariotipo? Este es un cariotipo humano. ¿Cuál es el sexo? Masculino, porque tiene un X y un Y. ¿Ya? Y si se fijan, todos los cromosomas homólogos van en pares y se pueden clasificar. Por lo tanto, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas correspondientes a 46 cromosomas, donde 44 cromosomas son autosómicos y un par, ¿cierto? O dos cromosomas que son sexuales. Y nosotros podemos clasificar las células del cuerpo en diploides y haploides. Los diploides son los que tienen la constitución genética completa. Los haploides son los que tienen la mitad de los cromosomas de la especie. Por ejemplo, acá tenemos un diploide y acá tenemos un haploide. Los diploides se caracterizan porque se van a simbolizar con esta letra, con 2N, y los haploides se caracterizan porque van a tener solamente esa, N. 2N significa que es la dotación completa, ¿ya? Y N significa el número de cromosomas. Por ejemplo, acá tenemos 2N es igual a 4, significa que es una célula diploide, pero que tiene 4 cromosomas, 1, 2, 3 y 4. En cambio acá, N significa que tiene la mitad de los cromosomas de la especie y es igual a 2 significa que tiene 2 cromosomas, 1 y 2. Y nos vamos a la parte importante que es la del ciclo celular. El ciclo celular no es nada más que cómo yo voy a dividir mi célula y a crear una nueva célula, en otras palabras. Yo a partir de una célula que tengo, bonita, bien bacán, tengo que crear una exactamente igual. Para el caso de la mitosis y para el caso de la meiosis, van a ser células distintas.
El ciclo celular es más que nada la vida que tiene una célula. ¿Y cómo funciona? Primero que nada, esta va a estar compuesta por dos etapas principales: la interfase y la división celular en sí. La interfase yo la puedo subclasificar en tres principales fases: la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1, la célula por lo general está duplicando su tamaño, está realizando las actividades que tiene que hacer la célula y aumenta la cantidad de organelo, de enzimas, de moléculas, etcétera, etcétera. La fase S se denomina fase S o de síntesis. ¿Qué está sintetizando? ADN. ¿Qué significa una síntesis? Que está formando un ADN. Por lo tanto, acá se está duplicando o replicando el ADN, porque si yo voy a copiar mi célula, tengo que replicar el ADN en algún momento. ¿Ya? Luego de eso, está la fase G2, que es una fase de preparación para la división celular. ¿Ya? La célula en esa parte se está preparando internamente para comenzar la división celular. Y después viene la división celular, que en el caso de las células somáticas, autosómicas, que son del cuerpo, se van a dividir por mitosis, y en el caso de las células sexuales por meiosis. En el caso de las de mitosis, eh, ocurre este proceso, ¿cierto? En donde la célula separa, separa los organelos y todas las cosas internas. Finalmente esto termina con una etapa que se llama citoquinesis o citocinesis, en donde el citoplasma de esa célula se divide y crean dos células que son copias idénticas. ¿Ya? Por tanto, está compuesto por dos grandes etapas: interfaz y división celular. La interfase presenta tres subetapas, las cuales son G1, S y G2. La división celular involucra la mitosis o meiosis y la citodiéresis o división del citoplasma, o citoquinesis o citocinesis. Ahora, la mitosis no es tan sencilla así como digamos. Tiene subetapas. La mitosis, el proceso de que comienza a separarse el ADN que se duplicó y se separe todos los organelos y todas las cosas para crear dos células, tiene sus etapas. Y las etapas son las siguientes: profase, metafase, anafase y telofase. Hay algunas veces que añaden una etapa aquí, en esta parte, que se llama prometafase, pero es prácticamente una preparación a la metafase. Desde el punto de vista celular, yo puedo ver esto que es así, y ustedes se fijan, del punto de vista esquemático, podemos ver que los cromosomas van cambiando de una parte a otra. Y eso lo vamos a ver ahora. Lo que es la mitosis, y ojo, estamos viendo la mitosis, más adelante vamos a ver meiosis. Mitosis por ahora. La mitosis tiene una etapa que se llama profase. ¿Qué pasa en esta etapa? La cromatina se condensa, desaparece el nucleolo, los centriolos emiten fibra de áster y comienzan a migrar al polo, desaparece la envoltura nuclear y obviamente que, dice que el 2N es igual a 4 cromosomas, o sea, los 4 cromosomas que teníamos en esta especie pasan a ser 4C de ADN, significa que quedan la mitad, ¿ya? Queda separada la mitad, pero aún conservando la dotación genética completa. Tenemos la metafase. En la metafase se observan claramente los cromosomas que se alinean en el plano ecuatorial. Las fibras del uso mitótico se insertan a nivel de centrómero o en el citocoro, y exactamente lo mismo todavía. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que acá los cromosomas que estaban se alinearon en algo que se llama la línea del Ecuador, ¿ya?
O sea, yo todo esto que tenía acá, en algún momento los junté, ¿ya? Los junté. ¿Con qué motivo? Con el motivo de poder separarlos equitativamente hacia los polos de la célula. Y eso es lo que comienza a pasar en la anafase. Los centrómeros se separan, las fibras del huso traccionan las cromátidas hermanas separándolas, ¿ya? Y en este caso, yo ahora estoy aumentando el número de cromosomas porque estoy separando los que tenía. ¿Por qué está aumentando? Porque estamos creando dos células, ¿ya? Esto se está yendo para acá y esto de acá se va a convertir en una célula y esto se está viendo para acá y en este lado se va a convertir otra célula. La telofase, los cromosomas están en polos opuestos y comienzan a descondensarse. El huso desaparece, se reorganiza la carioteca formando dos núcleos, reaparecen los nucleonos. Cada núcleo tiene 2N es igual a 4 cromosomas y 2C de ADN. Ahora, vamos viendo. Esta parte, esto significa que se separaron cada uno en su polo, ¿ya? Esto que estaba acá, que se denominaba uso, que era lo que hacía que se separaran los cromosomas, desaparece, ya no está. Empieza a crearse algo que se llama carioteca, que es simplemente un trozo de retículo endoplasmático que va a encerrar, ¿cierto?, este ADN y va a empezar a crear un núcleo, ¿ya? Y obviamente se van a crear los núcleos celulares. Finalmente, la célula se divide en un proceso que se llama citodiéresis o citoquinesis. Acá corresponde a la división del citoplasma en la cual existen diferencias entre la animal y la vegetal. ¿Por qué hay una diferencia? Porque el animal es una célula bastante flexible, que yo la puedo apretar y la puedo separar. Pero la vegetal es bastante rígida porque contiene una pared celular. Entonces ahí está la desventaja de ella. En la citocinesis, acá se forma lo que se denomina un anillo contráctil, ¿ya? Y ese anillo contráctil lo que hace es apretar a tal punto que se separan estos citoplasmas. En cambio, las células vegetales, una vez que ocurrió todo eso, empiezan a crearse. Acá lo que ocurre es que se van acoplando vesículas tras vesículas creadas, en este caso, por el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, van creando vesículas tras vesículas hasta formar, ¿cierto?, esta capa que primero es una membrana y después se convierte otra capa más encima y otra y se va convirtiendo en pared celular. ¿Ya? Por tanto, la idea acá es que ustedes vayan relacionando esto con una guía que les voy a dejar de lectura para que vayan comparando un poquito, porque yo les dije esto a grandes rasgos. Y la guía va a estar un poquito más específica, no es tanto, ¿ya? Y obviamente que van a ir con una actividad asociada para que vayan retroalimentando. Ahora, durante la grabación que estaba haciendo, si encuentran que en algún momento cambié como repentinamente, así como que quedé pegado y después avancé con otro tema, culpen a mi perra que venía a molestarme todo el rato acá en la pieza, entonces yo tenía que pausar y después continuar con la grabación, ¿ya? Pero son meros detalles. Y si no era mi perra, era mi gato Rocket Luffy que tengo. Y sí, se llama Rocket Luffy por si acaso. Es un gatito, ese es más bonito que la perra. Ya. Nada más que decir. Espero que estén bien. Cuídense. Nos vemos.